de regulación. Entonces resulta que a mí me tocó, en un momento dado, estar ahí en ese movimiento. Y un campesino llega conmigo y me dice, por favor, muy desesperado, por favor, consígame que me paguen una parte de mis tierras afectadas. Mis hijos no tienen que comer. Y yo le hice una pregunta. ¿Y de qué vivían antes? Y me dice, le voy a decir la verdad, de la marihuana. Ahorita, tengo 30 costales de borregos, por supuesto, si saben lo que es un borrego. De borregos, pero lo tengo en la loma, lo tengo escondido. Porque no lo puedo vender, se lo vendo desde este lado. Soy víctima de otra banda. Lo llevo a la otra banda, soy víctima de esta banda. Es la violencia del Estado y la violencia delincuencial la que convierte a las víctimas. Por eso cuando se plantea la idea de que los campesinos y las comunidades cultivadoras puedan ser protagonistas de un mercado en un ámbito legal, hagámonos una pregunta. ¿Qué piensa la gente? Y sobre esto yo me voy a permitir, para no usar del tiempo, compartirles la situación del Triángulo de la Bondad. Ahí ya le platiqué lo que es el Triángulo de la Bondad. Ellos estuvieron por allá. O sea, la gente ahora, la legalización de la marihuana en Estados Unidos, la disminución de lo que implica la marihuana, ya no hay mercado que cubra. Son otras drogas sintéticas las que se convierten en una fuente, son las rentables para quienes están al mando, por decirlo de alguna manera. Ya no les compran a los campesinos. Entonces, en el Triángulo de la Bondad no solo hay condiciones para sembrar la marihuana, sino también para cultivar el aguacate, para cultivar y producir aceite de oliva, para preservar la genética de los maíces nativos, para producir oxígeno a partir de producir y cultivar pinos, madera. En Guadalupe Calvo, que es el municipio que colinda con Badiraguato, con el municipio de Tamazula, Durango, son los tres municipios que convergen y las comunidades son Atascadero por Chihuahua, Santa Gertrudis, que lo citan aquí en el libro, por Sinaloa y el Durazno por Tamazula, Durango. ¿Sí? Ahorita, en Guadalupe Calvo, se están cultivando alrededor de 300 hectáreas de aguacate. Y con la pavimentación de la carretera de Badiraguato, atravesando, alguien dijo hasta como un hecho poético, es cruzar la Sierra Madre Occidental y llegar hasta Guadalupe Calvo, la producción de aguacate se convierte en una alternativa y la gente está pensando en eso y la gente está en esa ruta y se empezó a dar un debate. El presidente de la República estuvo en Guadalupe Calvo y él tuvo una expresión: no estoy de acuerdo que le llamen Triángulo de la Bondad porque se estigmatiza a la gente y la gente de aquí, gente de trabajo y es gente buena. Pues la gente agarró como suyo ese planteamiento y empezaron a comunicarlo. Y la única manera de trascender la violencia, ¿no?, es justamente dedicándonos a actividades productivas de otra naturaleza. ¿Sí? En ese sentido, es una opción. Y yo lo que les sugiero a los coordinadores es que vale la pena ir a escuchar las comunidades, que la gente diga. Y se generó una situación, ¿no?, a partir del Congreso del Estado de Sinaloa, el Congreso de Durango y el Congreso de Chihuahua, y tuvimos encuentros allí en la sierra, y la gente empezó a debatir. Y la gente, por ejemplo, me consta un encuentro de las tres comunidades convergentes en que se reúnen y, como bien lo apuntan en un texto del libro, no tienen servicios, no tienen
acceso a la salud, etc. En esa asamblea había como 7 muchachas embarazadas, muy jóvenes, y donde ellas decían que nunca las había visto un médico. ¿Sí? Eso que ustedes señalan aquí, ahí se vive de manera así, hasta dramática. Entonces la gente empezó a discutir, ¿vamos a seguir llamándonos triángulo dorado? La otra opción es llamarnos triángulo de la bondad, porque la cultura, porque la forma de ser de los cultivadores de marihuana es ser buena gente. Y la gente votó y por unanimidad se declararon triángulo de la bondad. Y en otro pueblo incluso hay un video que se lo puedo compartir. En otro pueblo, en una asamblea de varias comunidades, la gente discute el mismo tema y levantan la mano para ver si se llamaban triángulo de la bondad y buscar alternativas productivas de la pues aquí hay una situación. Es gente citadina la que está más interesada por el mercado legal de la marihuana. Yo lo planteo como un escenario que vale la pena cuidar, observar, analizar, etc. Y por último, a propósito del lenguaje, ¿sí? Y de la cultura y de la forma de ser de la gente. Les voy a comentar 4 casos, ¿no? Que yo sé de ellos y he tenido por suerte platicar con las mujeres implicadas en esto. En la sierra de Badiraguato, en un pequeño pueblo de los más altos de la montaña, una abuela lleva a rayar amapola rayando el sol. Hoy es maestra de escuelas primarias. Y para ellas, ir a rayar la bola, la bellota de la amapola era parte de su normalidad, parte de su forma de ser, parte de su cultura. Ellos no lo veían como un delito. Son formas de subsistencia de la gente ante la ausencia de una política de Estado que genere inversión productiva. Otro caso es una mujer empresaria mediana, ahorita en Culiacán, muy exitosa por cierto. Ella cuenta cómo cuando ella tenía 12 años, ella, sus hermanas, sus primas, se iban al cerro, ¿cómo le llaman? Se me escapa el nombre, arrancando borreguitos. Y dice que llegó el ejército, llegó una avioneta, ¿no? De estado el cultivo, y empieza a volar la avioneta. Pero luego venían por tierra un grupo de soldados, y ellas tuvieron que irse corriendo, subirse al cerro, perderse entre el monte. Así se forma el carácter de las mujeres que migran del campo, que migran de la sierra a la ciudad. Con ese carácter compiten en el asfalto y encuentran alternativas. Ella es una mujer empresaria mediana. Otra que me cuenta en la sierra de Mazatlán, la primera fue en la sierra de Badiraguato, la segunda en Culiacán, la tercera que les cuento en Culiacán. Ella me narra cómo de niñas, ustedes deciden, por eso quiero darles un hecho concreto de que ustedes están pegando el clavo. Dice que de niñas, ella y su hermana jugaban muñecas en los surcos de la marihuana, mientras su papá y su mamá hacían las actividades culturales que la marihuana les estaba exigiendo. Y para ellas era normal. Sí. Ella se ha convertido ahora en una mujer que ha estado en las luchas sociales. Sí. Y la última, en la sierra de Perchimán, ascendiendo una montaña, aquí vamos a la búsqueda del santuario de las guacamayas, que existen en los riscos de las montañas en Sinaloa. Y ella, una mujer campesina, que tiene 3 o 4 vacas, que las ordeña, que hace quesos, era nuestra guía. Y cuando íbamos en ascenso, había un plano, un pedazo de tierra limpio, y nos dice, ven ese pedazo, ahí sembré amapola, pero ya no voy a sembrar. No,
así de no cuesta, ya no la quieren comprar. Puede ir ahorita usted conmigo a mi casa y en el refrigerador tengo una bola de este tamaño, de goma. Nadie la compra, ya no tiene caso. Mejor voy a dedicarme a mis vacas y hacer queso para vender. Seguimos subiendo. Ahí sembré marihuana, pero ¿para qué siembro marihuana? Esas son las mujeres que nacieron sin marihuana. Y no hay que estigmatizarlas. Buscan formas de vivir. ¿Sí? Y hay la ausencia de una política de Estado. Entonces, incorporar, como bien ustedes lo asoman, ¿no? Porque creo que hay que enriquecerlo. Y muchos pueblos cultivadores de marihuana tienen mucho que aportar y ojalá muchos equipos académicos fueran donde está la gente. Creo que es momento y estoy seguro que la gente se inclina por la regulación porque es una forma de construir paz, como lo destaca también el libro. El camino a la paz, dicen los coordinadores en la introducción. Pues el camino a la paz es la regulación. Y la regulación incorporando el sentir, el pensamiento, las ideas, las aspiraciones de las comunidades populares. ¿Sí? Que por cierto, algún citadino pudiera decir, no, es que la gente en el campo no razona ni piensa. Voy a decir algo muy importante. Es gente que ha vivido situaciones de rupturas, ¿no? Porque se ven obligados a salir de su pueblo, migran a la ciudad, migran a la frontera, migran a los Estados Unidos y eso ha generado una situación de transformaciones culturales muy importantes que los convierten en mujeres y hombres de pelea y de lucha. Fíjense algo impresionante. Recientemente yo asistí a una reunión de migrantes en California y yo les decía a ellos, después de escucharlos, que Sinaloa ha perdido muchos liderazgos sociales y estoy seguro que en otras regiones del país también es igual. Ha perdido muchos liderazgos porque se nos han ido por la migración o se nos han ido por el tema del tráfico de drogas. No es casual, sociológicamente hay una explicación. No es casual que en Sinaloa tengamos los nombres que se tienen de grupos y liderazgos en ese mundo de guerra. No es casual. Son hombres y mujeres forjados en esas circunstancias. Por eso creo que es muy importante abrir este debate en el país, llevarlo a todos lados. Yo les reitero la invitación para presentarlo en Sinaloa, para generar esta posibilidad. Y así como la gran mayoría de la población dice sí a la interrupción legal del embarazo, concibiendo a la mujer como un sujeto de derechos. Igualmente, en este tema, la mayoría de la gente se inclina por buscar una alternativa. La solución no está en soldados, leyes y cárcel. Es imprescindible tener una perspectiva social y creo que esta es otra de las grandes aportaciones de este libro, porque te lo plantea, te lo sugiere y te convoca a la reflexión. Enhorabuena por ello. Termino haciendo una propaganda de Piñas ya lo conoce, pero para que vean que coincidimos con ustedes en un grupo de tiempo. Nosotros intentamos, y esto sigue estando vigente. Esto nosotros lo llamamos manifiesto por la bondad, justamente partiendo de que la gente del campo, gente bondadosa, es gente buena. Y si tú vas a un pueblo y tienes hambre, te comparten la mesa. Y si necesitas un campo, te lo ofrecen, te abren su casa. La gente es solidaria. Y esa condición cultural es la fuerza más importante para transformar esta situación de violencia y de construcción de paz. Y les voy a leer tan solo dos cositas que planteamos y de cómo coincidimos.
esta región, con esto concluyo, esta región que habitan las cumbres de la Sierra Madre Occidental, hacer nuestro el otro significado cultural que por derecho propio los pueblos montañeses han generado a lo largo de los siglos, la cultura de la bondad, del abrazo a los otros que nos dan plena existencia, como lo sugiere Octavio Paz. El nuestro es un acto de profundo simbolismo, una reivindicación cultural de entera connotación social y política en aras de propiciar otras condiciones para el bienestar de la gente buena y de trabajo que puebla riscos en el campo. Se trata de mantener en alto la bandera del humanismo solidario, arado por las comunidades rurales, fuente nutricia de la solidaridad cotidiana. No más triángulo dorado, es cuestión de cultura y la gente lo porta, es cuestión de voluntad política. Por derecho propio la gente ya lo vive, cultiva bondad y solidaridad, es su cultura, un mundo de amor y de solidaridad como esencia cultural. No solo alimenta el estómago, también nutre el alma, cultiva la espiritualidad. Así, la política hilvanada en el humanismo solidario tiene sentido superior, el bienestar de la gente. Otro nombre, otro concepto, otra cultura, otra política, no más estigmas que disminuyen a nuestras comunidades rurales. Gracias. Muchas gracias a maestro Feliciano Castro por sus palabras. Le quiero pedir, tenemos ya escasos 10 minutos, si podemos ser breves en alguna reacción, Carlos, Manuel, y luego. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, justo lo que comentaba el maestro Feliciano, este libro es producto de una investigación de casi 5 años que buscaba responder a la pregunta ¿cómo puede ser que una regulación de cannabis y también la revisión de política de drogas nos lleve a condiciones de construcción de paz? Me gustaría nada más rápidamente leer un apartado de la introducción del libro que dice: hacerle frente a la violencia es igual de complejo que la tarea hercúlea de matar a la hidra de Lerna. Como la mítica bestia de varias cabezas, esta es pluridimensional y multifacética. Decapitarle con el filo de la espada por sí solo es inútil y hasta peligroso. El monstruo posee la virtud de regenerar 2 cabezas por cada una que pierde. Hace falta la colaboración y creatividad de Yolao con el fuego de su antorcha para cauterizar los muñones de cada corte. Como verán, no basta con cortar uno a uno los brotes, sino que es necesario crear condiciones para evitar que vuelva a surgir y, como resultado, eliminar todo tipo de violencia, desde la visible hasta la invisible, así como las causas estructurales que la fomentan. Y bueno, yo comentarles que este libro se fundamentó en algunas investigaciones, conversatorios realizados en el Colegio de San Luis, conversatorios realizados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todos bajo la propuesta teórico y metodológica del método Trascende del Dr. Johan Galton. Se identifican aquí varios tipos de violencia, no solamente tenemos la violencia directa, sino, como lo decía el maestro Feliciano, una violencia cultural traducida en un estigma, no solamente hacia la planta, sino hacia las comunidades vinculadas hacia ella, ya sean consumidores o productores. Y además una violencia estructural que pues deja en mucha desventaja a los productores de la planta, ya que con condiciones adversas durante bastante tiempo, bastante historia, pues no pueden hacerle frente a lo que se viene ahora con la regulación. Y finalmente la violencia directa, que lo podemos ver en los consumidores que se enfrentan a la violencia de autoridades y también de las personas que lo siguen estigmatizando por su consumo. Yo solamente cerraría comentando que así como tuve el gusto y el honor de coordinar con el doctor Imer y con el maestro Manuel, pues también pude escribir uno de los artículos dentro de esta obra colectiva y precisamente abordamos este tema haciendo la comparación entre lo que va a ser la instalación de una empresa canadiense con financiación desde la bolsa de futuros, el Canadian Securities Exchange, ¿no? Cómo es la instalación de una de estas empresas
frente a la competencia de lo que son los cultivadores, no en Sinaloa, pero en un pueblo de Morelos, en Tetecal, ¿no? Que son cultivadores tradicionales, que es gente que lo hace pues toda la labor a mano, y que finalmente no hay punto de comparación entre lo que va a ser la producción transnacional y la producción totalmente tradicional y de cultivadores nacionales. Pues no queda otra más que comentar que agradezco su presencia y agradezco el poder sentarme a esta mesa con tan finísimos personajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por su participación, por su presencia. Muchas gracias, diputado, por sus palabras. Ciertamente el gran asunto de este libro es generar confianza, ¿no? Apostar a abonar esta cultura de bondad, y obviamente abordamos una situación problemática desde muchas perspectivas, pero con la idea, y lo dice muy bien el diputado, de que una regulación integral del cannabis en México es posible, reconociendo que hay muchos usos, y en el caso particular de la salud pública nos interesó mucho en el libro visibilizar la problemática del cannabis medicinal y obviamente hacer consciente a todo el público que hay un cambio en la percepción del uso de la planta, no solo para cuestiones de carácter, vamos a decir, recreativo, personal, donde puede haber inclusive la ventana para el uso responsable, sino también, y eso es uno de los grandes orgullos del Seminario 420, para haber podido darle voz a muchos pacientes, a muchas personas que en circunstancias problemáticas se ven forzadas a producir domésticamente la planta y obviamente enfrentar situaciones jurídicas de mucha vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, a nosotros sí nos interesa hacer visible esa situación, urgir a las autoridades competentes a que modifiquen los procesos de importación y acceso a medicamentos elaborados a partir del cannabis, porque lo que buscamos sin duda es el beneficio de los pacientes y de muchas personas que lo necesitan. Así es que esta idea de dar voz a muchos actores incluye también, celebramos los campesinos, incluimos también la voz de los pacientes y obviamente la idea de que como sociedad somos capaces de innovar y obviamente de encontrar nuevas soluciones que están probadas y para las cuales no vemos por qué tenga que haber barreras de carácter comercial o legal. Muchas gracias, diputado, muchas gracias a todos y esperamos que se den la oportunidad de leer el libro y, como bien lo dice usted, de debatirlo con nosotros. Nos vemos en Mazatlán, con mucho gusto.